Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos por acá dándoles la más cordial bienvenida a su clase de geometría. Quien les habla, el profe Blas. No olvidemos que la perseverancia nos lleva a alcanzar nuestros sueños, nos llega a alcanzar nuestros logros. Ser siempre muy constantes en nuestros objetivos. En este espacio les vamos a hablar sobre los cuadriláteros y los triángulos y su clasificación. ¿Sí? Podemos observar que dentro de la clasificación de los triángulos podemos tener los triángulos, tenemos los triángulos equiláteros, que son esos triángulos que tienen sus tres lados iguales y sus tres ángulos internos también son iguales. Estos son los triángulos equiláteros. Estos son los triángulos equiláteros. Son aquellos que cumplen esa condición, tener sus tres lados iguales y sus tres ángulos internos también tienen la misma medida. Tenemos dentro de esa clasificación los triángulos isósceles. Los isósceles son los que cumplen la condición, los isósceles son los que cumplen la condición de tener dos lados iguales y además dos ángulos internos. Aquí ustedes lo pueden observar, el ángulo B y el ángulo A también tienen la misma medida. Esa es la condición de los triángulos isósceles. Por otro lado, tenemos los triángulos escalenos. Triángulos escalenos son aquellos que tienen sus tres lados totalmente diferentes. Observen que los lados de este triángulo son completamente diferentes y además sus tres ángulos internos también tienen diferente medida. Y tenemos un triángulo muy especial que tiene una característica esencial como es el triángulo rectángulo. ¿Sí? Triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene en su interior uno de sus tres ángulos internos con una medida de 90 grados, o lo que es lo mismo, un ángulo recto. Aquí lo podemos observar, este es el ángulo de 90 grados. Dentro de los cuadriláteros, ustedes saben que la familia de los cuadriláteros, pues como su nombre lo indica, son aquellas figuras planas que tienen cuatro lados. Dentro de ellos podemos mencionar el cuadrado, podemos mencionar el rectángulo, podemos mencionar el rombo, podemos mencionar el romboide. Observen las características que tiene cada uno. ¿Sí? Ellos tienen, algunos tienen lados iguales, 2 a 2, otros tienen, también tienen lados paralelos. ¿Sí? Una característica común que tienen este tipo de cuadriláteros. También podemos hablar dentro de la familia de los cuadriláteros, podemos hablar de los trapecios. Tenemos el trapecio rectángulo, que es aquel que tiene en sus ángulos internos, por lo menos uno de 90 grados. Allí está, en este caso, este ángulo que observamos aquí de 90. Este que está aquí también es de 90 grados. Son ángulos rectos, por lo tanto, su nombre es trapecio rectángulo. Tenemos el trapecio isósceles, es este, podemos observar que tiene dos lados paralelos, es una característica de los trapecios, tener dos lados paralelos, y además los dos lados que no son paralelos, en este caso, aquí lo estoy marcando, son lados que tienen la misma medida, son congruentes, por lo tanto, entonces, podemos hablar de que este trapecio es un trapecio isósceles. Y tenemos el trapecio escaleno, que tiene dos lados paralelos, pero no son iguales, y los lados que no son paralelos, pues tampoco tienen la misma medida, como su nombre lo dice, escaleno, cumple la misma característica del triángulo, por lo tanto tienen sus lados desiguales. Estas son las características de los trapecios. Podemos hablar del trapezoide, ¿sí? Podemos hablar del trapezoide, que el trapezoide es un tipo de cuadrilátero que tiene sus lados, no tiene lados paralelos, ¿sí? Pero hace parte de la familia de los cuadriláteros. También podemos mencionarlo aquí. Bien, tenemos como un ejemplo número uno dentro de este tema, encontrar el perímetro de triángulos y de cuadriláteros.
Entonces, observemos el primer ejemplo. Dice, la siguiente imagen muestra un terreno triangular diseñado para la siembra de hortalizas, con las medidas estipuladas como se pueden observar. Aquí ustedes observan claramente que este es un triángulo, tiene 3 lados, además tiene sus medidas. Aquí tiene 225 metros, acá tiene 210 metros y aquí tiene 130 metros. Recuerden que nosotros, si nosotros queremos determinar, por ejemplo, el perímetro de cualquier figura, lo importante primero es leer el problema y entenderlo. Luego, pues ya buscamos la forma más adecuada para llevar a cabo su solución. Dice, el granjero quiere cercar el terreno con una malla metálica para evitar que los animales ingresen al cultivo. Dice, ¿cuántos metros de malla necesita el granjero para realizar su trabajo? Recuerden que el perímetro, jóvenes, el perímetro de cualquier polígono nosotros lo encontramos mediante la sumatoria de los lados. Es decir, perímetro es igual a la sumatoria de L1 más L2, en este caso, más L3 porque tiene 3 lados. Entonces, teniendo en cuenta que L1, L2 y L3 son los lados del triángulo, entonces aquí tenemos la expresión, aquí está. L1 tiene un valor de 30 metros, de 130 metros, perdón, como lo acabamos de ver en la imagen. L2, 225 metros y L3, 210 metros. Para un total de, si nosotros hacemos la sumatoria, si establecemos la sumatoria entre estos 3 números, observamos que vamos a encontrar un perímetro de 265 metros, ¿sí? 265 metros. Entonces, allí tenemos la respuesta para la pregunta, ¿cuántos metros de malla necesita el granjero? Estos son los metros de malla que necesita el granjero, 265 metros de malla. ¿Listo? Bien, pasamos a un segundo ejemplo. Dice, calcular el perímetro del siguiente triángulo. Entonces, observen aquí que tenemos un triángulo, el cual tiene un lado, este lo llamamos L1. L1 tiene 16.4 metros, este lo podemos llamar L2. L2 tiene un valor de 13.5 metros y este lo podemos llamar L3 con un valor de 21,7 metros. Entonces, allí tenemos la fórmula, como ya se los había mencionado, la fórmula del perímetro es la sumatoria de los 3 lados, en este caso L1 más L2 más L3, ¿sí? Reemplazando los valores de L1, L2 y L3, podemos observar que obtenemos un perímetro, al establecer la suma, obtenemos un perímetro de 51.6 metros. Entonces, allí lo podemos observar claramente, es el perímetro de ese triángulo. ¿Listo? Bien, dice por acá, este es un trapezoide, ustedes lo pueden observar claramente, no tiene lados paralelos, sus 4 lados tienen medidas diferentes. Dice, calcular el perímetro del siguiente trapezoide. Podemos observar que este trapezoide tiene 4 lados, por lo tanto, como ya les acabé de mencionar, el perímetro se calcula mediante la sumatoria de todos sus lados. Entonces, podemos observar que tiene 4 lados, entonces el perímetro es igual a L1 más L2 más L3 más L4, donde L1 tiene un valor de 10.6 metros, L2 3.2 metros, L3 2.3 metros y L4 7.1 metros, para un total, si establecemos la sumatoria, de 23,2 metros. Este es el perímetro que corresponde a este trapezoide que observamos en la imagen. ¿Listo? Bien, continuamos con un ejemplo, con otro ejemplo. Dice, la siguiente imagen muestra un terreno en forma de cuadrilátero, con las medidas definidas como se puede observar, como se puede apreciar. Bien, aquí tenemos un cuadrilátero, el cual tiene 2 lados que son paralelos, tiene 2 lados que no son paralelos, entonces este es un cuadrilátero que podemos hablar que pertenece a la familia de los trapecios. Entonces aquí para calcular su perímetro, observen que la fórmula no cambia, la fórmula siempre es la misma, perímetro se establece como la sumatoria de las longitudes de todos sus lados, L1 más L2 más L3 más L4. Reemplazando los valores, obtenemos que L1 es igual a 25,2,
L2 es igual a 45,7, L3 es igual a 30,5 y L4 es 27,7. Estamos hablando de una medida, de una unidad de medida, como es el hectómetro, ¿sí? El hectómetro, recuerden que es aquella unidad de medida que su medida llevándola a metros corresponde a 100 metros. Un hectómetro tiene 100 metros. Entonces, hablando de esa unidad de medida y haciendo la sumatoria, podemos encontrar que el perímetro de ese cuadrilátero corresponde a 129,1 metros. ¿Sí? Entonces, así de esta forma, jóvenes, calculamos el perímetro a cualquier polígono. En este caso, estamos hablando de los triángulos y cuadriláteros. Entonces, muchas gracias de verdad por este espacio. Me agrada mucho siempre dejarles este tipo de herramientas para que ustedes puedan llevar a cabo un amplio conocimiento y de pronto despejar cualquier duda que tengan por allí. No se les olvide, aquí está su profe Blas, quien está siempre para darles la mano y colaborarnos al máximo. Feliz día para todos. Chao, chao.